más regular y la fuente de análisis más regular es el trabajo excelente que ha realizado el profesor Mark Weisbrot del Centro para Investigación Política y Económica, que también habla de cómo se han rehusado los medios a adherirse a las prácticas periodísticas mínimas. La justificación que se ha presentado para las nuevas bases militares en Colombia es la guerra contra el narcotráfico. El hecho de que la justificación sea presentada, de que se haya presentado una justificación, es también interesante, es también importante. Supongamos, por ejemplo, que Colombia o China o cualesquiera otros países se abrogasen el derecho de establecer bases militares en México para instrumentar sus programas, para erradicar la producción de tabaco en Estados Unidos mediante la fumigación en la Carolina del Norte y Kentucky, y la prohibición por mar y tierra o por parte de las fuerzas militares aéreas y marítimas, y que despacharan además inspectores a los Estados Unidos para garantizarse que se estuviera erradicando este veneno, que es de hecho mucho más letal que el alcohol, que de hecho es también más letal que la cocaína, la heroína, incomparablemente mucho más dañina que la marihuana. El monto de víctimas por el abuso de tabaco incluye inclusive a los fumadores pasivos, que son afectados también, y que de verdad producen afecciones importantes. La idea de que extraños interfieran con la producción y distribución de estos venenos peligrosos, asesinos casi, es impensable en ese sentido. El hecho de que la justificación de Estados Unidos sea aceptada como plausible es inclusive vista como digna de discusión, y esa es otra ilustración, otra ejemplificación de la profundidad de la mentalidad imperial y de cómo se ciñen aquella verdad de la doctrina de Tucídides, de que reza que el fuerte hace lo que quiere y el débil debe sufrir lo que debe, a la vez que las clases intelectuales siguen pensando, siguen escuchando cuentos o produciendo cuentos sobre la nobleza del poder. A pesar de estas hipótesis, convengamos en adoptar la mentalidad imperial que reina en el Occidente, que no tiene ningún rival. Inclusive después de esta concesión extrema se requiere un esfuerzo verdaderamente real para tomar el pretexto de la guerra contra el narcotráfico como un pretexto serio, a la luz de simples hechos que vamos a decir. Por ejemplo, la guerra que se ha liberado por casi 40 años y de manera intensiva por una década en Colombia no ha tenido un impacto notable sobre el consumo de drogas o sobre los precios a nivel de calle. Las razones son bien comprensibles. Estudios realizados por organizaciones oficiales y cuasi oficiales establecen que hay buena evidencia de que la prevención y el tratamiento son mucho más efectivas que las medidas forzosas de reducir el consumo de drogas. Un estudio importante ha hallado que la prevención y el tratamiento es 10 veces más efectiva que la prohibición de las drogas y 23 veces más efectivas que estas medidas, estas operaciones extraterritoriales desde el lado del proveedor, tales como la fumigación en Colombia. El récord histórico apoya estas conclusiones. Hay amplia evidencia de que los cambios en las actitudes y percepciones culturales han sido muy efectivos en la reducción del daño. No obstante, pese a lo que ya se sabe, la política se dirige de manera fundamental a la implantación de medidas mucho menos efectivas, con el apoyo de instituciones doctrinales. Hay otros hechos, ¿verdad?, que pueden llevarnos a otras hipótesis.
El propósito de la guerra antidrogas es muy diferente a lo que se ha proclamado. Podemos excluir que es que por 40 años los presidentes de Estados Unidos han estado locos y por eso han seguido esa política de trabajar o de hacer operaciones extraterritoriales, ¿verdad? Podríamos descartar eso y pensar que en realidad existe una actitud, ¿verdad?, que es la de la intervención por esa vía con ese pretexto. En este caso, el resultado predecible no es oscuro, tanto afuera o internacionalmente como dentro de los Estados Unidos. En la fachada exterior, este enfoque del lado del proveedor ha sido la base para la estrategia de contrainsurgencia apoyada por Estados Unidos en Colombia y en otros lugares del mundo, con un total de víctimas importante, ¿verdad? Colombia ha tenido un récord alarmante de violaciones a los derechos humanos y el resultado de toda esta política ha sido que ha favorecido a unas élites que han sacado bastante provecho de todo esto. Véase que ese es el caso de Colombia en este momento, así como que Colombia también tiene un récord importante en el área de desplazamientos de personas, es el segundo en el mundo después de Sudán, mientras que las élites y las multinacionales se aprovechan del desplazamiento forzado de campesinos y de indígenas porque ello ha dejado territorio libre para hacer minería, para la agroindustria, para la ganadería, para el desarrollo de infraestructura para la industria, entre otras muchas otras cosas. En Estados Unidos, la guerra contra el narcotráfico coincidió también con el inicio de los programas neoliberales, la financialización de la economía, básicamente la iniciación de programas neoliberales y la financialización de la economía, repito. Y también el ataque a los sistemas de bienestar social. Vean que Estados Unidos se ha convertido en un país muy débil desde el punto de vista de la asistencia social. Una consecuencia inmediata de la guerra contra el narcotráfico ha sido el crecimiento extraordinario desde el punto de vista de la escala y de su severidad en cuanto al número de personas encarceladas en los últimos 30 años, colocando a Estados Unidos con mucho a la cabeza a nivel mundial en esta área. Las víctimas son fundamentalmente personas afrodescendientes del sexo masculino y de otras minorías también, muchos de los cuales son sentenciados por cargos que no involucran víctimas. El abuso o el consumo de drogas también, es decir, no ocurre solamente en esos sectores, ocurre también en los sectores más privilegiados, los blancos, que normalmente son inmunes a este tipo de penas. En resumen, mientras afuera se libra una guerra contra el narcotráfico, en Estados Unidos se produce como una especie de limpieza social contra América Latina, que expulsa una población que se ha vuelto superflua para ellos, y con el desmantelamiento del sistema productivo interno en el curso de la liberalización de la economía. Una segunda ganancia es que la guerra contra el crimen, la guerra contra la droga, sirve para asustar a la población y hacerla que obedezca a las políticas o a medida que las políticas internas se implementan para beneficiar a la opulencia extrema a costa de la vasta mayoría, de la gran mayoría, lo cual lleva a una desigualdad pasmosa que está rompiendo récords históricos. También lleva o conlleva el estancamiento de los salarios reales para la mayoría, mientras que los beneficios se reducen y aumentan las horas laborales. Estos procesos conforman o se adaptan bien a la historia de la provisión que ha sido bien estudiada por los jurisconsultos.